Muy buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Les habla el profesor Marcelo Letelier y hoy vamos a trabajar en la guía número 14 de Lenguaje 1. Como siempre, vamos a compartir en primer lugar el material de apoyo. Vamos a verlo acá y ahí lo tenemos. En algún minuto yo voy a ponerme en pantalla completa, en otro voy a minimizar para poder marcar algunos aspectos si es que es necesario. Pues bien, vamos a seguir trabajando, como ustedes pueden observar acá en pantalla, en el vocabulario contextual. Hoy día vamos a revisar algunos tipos de ejercicios que se dan en esta prueba 2020 en el proceso de admisión 2021. Esta prueba contempla dos tipos de ejercicios de vocabulario contextual en un total de 13 preguntas. Las primeras son en formato antiguo, se presenta la palabra del texto y en el encabezado son 5 alternativas solamente con un término. Y aquellas que ustedes ya conocen con formato nuevo, se pregunta por el sentido que adquiere la palabra en el contexto y se ofrecen 5 alternativas de reemplazo más una explicación. No ha dicho el DEMRE con certeza cuántas preguntas son de formato antiguo y cuántas de formato nuevo. Vamos a esperar las nuevas noticias que nos traiga. Me voy a correr un poquito acá y para que podamos ver el texto. Vamos a analizar un ejemplo. Dice lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Hoy en día la gente posee muchísima más información que antes, internet, etc. Además, hay una clase emergente de jóvenes profesionales e instruidos, ahí está la palabra de vocabulario contextual, que no se tragan así como así a los actuales partidos políticos que ya no los representan en nada. Es más, se cuestionan cuál podría ser el aporte real de estos partidos en la sociedad actual. Por otro lado, los partidos políticos no han sabido caminar con los actuales tiempos y creen que basta una frase linda para captar gente en su bote. Hoy el mundo no es el mismo de antes, especialmente en política. Esto lo escribió Hans Siman en el Mercurio en el año 2011. Veamos qué pasa acá con formato antiguo. Tenemos la palabra, ¿cierto? En cuestión, instruidos, y tenemos las 5 alternativas: cultos, eruditos, competentes, sabios y educados. Las alternativas: se debe escoger evidentemente el término más adecuado para reemplazar a la palabra subrayada en el texto, basándose en el contexto en que se usa. Eso es clave. Este tipo de ejercicio apunta de forma más indirecta a la comprensión lectora, ya que para su resolución se le da mayor énfasis al conocimiento de palabras que a la comprensión misma, evidentemente porque no va con una explicación. En este caso, la palabra más adecuada para reemplazar a instruidos en el texto es cultos, la letra A, ya que una persona culta es aquella que se ha instruido por su propia cuenta o a través de la educación formal. En el caso de las opciones D y D, eruditos y sabios, se descartan porque en el texto no se quiere decir que los jóvenes profesionales tenían un alto grado de conocimiento tan elevado como la erudición o la sabiduría. En el caso de la alternativa C, competentes, también se descarta porque en el texto no se hace referencia a la capacidad para desarrollar una actividad. Y en el caso de la alternativa E, educados, también se descarta porque, aunque instrucción es sinónimo de educación, el adjetivo educado especialmente se refiere a una persona con buenos modales, es mucho más restrictiva. Por lo tanto, la mejor alternativa era cultos. Hay una clase emergente entonces de jóvenes profesionales y cultos. Recuerden que esto es a nivel semántico, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con nivel sintáctico, en este caso la E, ¿cierto? No podría ir con eruditos. Eso no tiene relación con este tipo de preguntas. Solo es a nivel semántico, es decir, a nivel de significados.
En el caso del formato nuevo, tomando en cuenta el mismo texto anterior, la pregunta hace referencia, ¿cierto?, al contexto en el que está. ¿Cuál es el sentido de la palabra instruidos en el texto en el primer párrafo del texto leído? ¿Cierto? Ese es el encabezado y acá tenemos con la explicación. La letra A nos dice cultos porque los jóvenes profesionales han adquirido ideas y conocimientos a través del estudio sistemático. Ojo con esa restricción. B, eruditos, porque los jóvenes profesionales poseen amplios y sólidos conocimientos en una o varias áreas del saber. La letra C, competentes, porque los jóvenes profesionales tienen las cualidades y conocimientos adecuados para desarrollar su trabajo. Letra D, sabios, porque los jóvenes profesionales poseen profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Y educados, porque los jóvenes profesionales se comportan socialmente en forma apropiada. En este caso, las alternativas, se debe escoger el término más adecuado para reemplazar la palabra subrayada en el texto, pero basándose en el contexto en que se usa, en el conocimiento de los significados de las 6 palabras, es decir, la palabra base más las alternativas, y evidentemente, ¿cierto?, señalar cuál debe ser analizada en sí misma y en cara al contexto, al contenido del texto, perdón. Por lo tanto, este tipo de ejercicio apunta directamente más a la comprensión, ya que el dominio del léxico pasa a ser una herramienta al servicio de la comprensión. Es decir, al aparecer, ¿cierto?, la explicación, evidentemente nos centramos mucho más en la comprensión lectora. En este caso, como nos podemos dar cuenta, este nuevo formato de las preguntas de vocabulario contextual es más explícito en relación al propósito del ítem, ya que pregunta directamente por el sentido que adquiere la palabra en el texto. Además, la explicación que acompaña cada término en las alternativas es sin duda alguna un elemento fundamental para discriminar, para diferenciar, para distinguir y para elegir cuál es la respuesta correcta, ya que cada una de esas explicaciones podría ser verdadera o bien falsa, ya sea en relación de la misma palabra que contiene la alternativa o bien del contenido del texto. Hay que tener ojo entonces, no solamente en seleccionar la palabra, sino que tener en cuenta también la explicación, porque puede ir en un sentido contrario. Por ejemplo, si analizamos la definición que se desprende de la alternativa B, eruditos, es correcta. Es decir, efectivamente esta palabra significa persona con amplios y sólidos conocimientos en una o varias áreas del saber, eruditos. La pregunta en este caso no es si erudito significa o no lo que afirma en la explicación, sino si en el texto está hablando de personas con amplios y sólidos conocimientos en una o varias áreas del saber. Ahora, si analizas el texto, es decir, el contexto en que se utiliza la palabra instruido, podrás advertir que no existe ninguna marca o pista que no permita inferir que los jóvenes profesionales son eruditos. En conclusión, las alternativas incorrectas de este tipo de ejercicio no podrán ser por dos motivos. En primer lugar, porque la explicación que se da de la palabra de la alternativa no es correcta, ¿cierto? Aquí estamos hablando de dominio léxico, o bien porque la explicación que se da no es correcta en relación a la comprensión del texto en su globalidad, específicamente ligado a ello a comprensión lectora. Vamos con el concepto de claves textuales. Es tremendamente importante y para eso lo vamos a ejemplificar en primer término. Dice lo siguiente: pero entiéndame mientras pedimos otra copa. Luke era yo, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imagine como un calco, más bien una figura análoga. Ahí está el término por el cual, ¿cierto?, con el cual vamos a trabajar. ¿Comprende? Es decir,
que a los 7 años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula. Y a los 9 habíamos tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además, la historia intervenía. Viejo, a mí el sarampión me había durado 15 días, mientras que Luke lo había curado en 4. Los progresos de la medicina y cosas por el estilo. Todo era análogo y por eso, para ponerle un ejemplo al caso, bien podría suceder que el panadero de la esquina fuese un avatar de Napoleón. Ojo porque evidentemente es cierto, él se está comparando, hay una analogía ahí, él con Luke, pero aparentemente, ¿cierto? Luke era más joven y está en otro tiempo. Ese dato lo podemos obtener, ¿cierto? Cuando se plantea aquí, a los 7 años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula. Y a los 9 habíamos tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además la historia intervenía. Ahí está el dato, viejo. A mí el sarampión me había durado 15 días, probablemente eso había sido muchos años atrás, mientras que Luke lo había curado en 4. Eso probablemente es reciente porque habla de los progresos de la medicina. ¿Ok? Ese dato había que tomarlo en cuenta. Si no conocemos el significado de la palabra análoga, podemos inferir el sentido que adquiere en el texto, entendiendo claves textuales. Para ello, debemos llevar a cabo un proceso de razonamiento. La palabra análoga, que está acá en la tercera línea, es un adjetivo que se refiere a la palabra figura, ¿cierto? Figura, sustantivo, adjetivo análoga. La oración Luke era yo, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imagine como un calco. Nos permite inferir que la palabra figura se refiere a Luke, es decir, Luke es una figura del narrador y no al revés. Un calco, la palabra que está en la segunda línea, es una copia. Por lo tanto, si Luke no es una copia del narrador, la expresión figura análoga no puede significar idéntico. Lo dice ahí, pero no se lo imagine como un calco. Cuarto, en la oración, más bien una figura análoga comprende, es decir, que el conector es decir, que está acá, indica que los enunciados que siguen tienen una función de explicar qué quiere decir el narrador con la expresión figura análoga. Los dos ejemplos que entrega el narrador expresan situaciones parecidas que vivieron tanto el narrador como Luke, aunque también diferentes. Se refiere, ¿cierto?, a haberse dislocado la muñeca 1 y Luke la clavícula, y por otro lado el sarampión y la escarlatina. Al finalizar el texto, el narrador usa la palabra avatar, cuando señala ahí al final del avatar de Napoleón. Es decir, una imagen bidimensional o tridimensional que representa a un usuario, por ejemplo, en los juegos que se juegan en Internet. Vamos con la pregunta con el formato antiguo, ¿cierto? La palabra en cuestión es análoga, la alternativa A idéntica, la alternativa B similar, C equivalente, D próxima y E afín. En el ejemplo, la alternativa A se descarta inmediatamente, ya que literalmente en el texto se afirma que Luke no era un calco del narrador, por lo tanto no era idéntico. La alternativa C, equivalente, también se descarta por dominio léxico, por dominio de vocabulario, ¿cierto? Ya que esta palabra se relaciona, por ejemplo, con unidades de medida, estamos hablando de equivalente, como área, volumen, masa, etc. La alternativa D y E también son incorrectas, próxima y afín, ya que en ambos casos su significado es cercano. Pero en el contexto del texto, en este sentido, es poco claro. ¿Cercanos en el tiempo o cercanos en el espacio? En consecuencia, la alternativa correcta
es la letra B, similar. Efectivamente, Luke y el narrador son análogos, porque sus experiencias de vida eran parecidas o similares. ¿Ok? Veamos qué pasa con esta misma pregunta, pero en el formato nuevo. ¿Cuál es el sentido de la palabra análoga en la segunda línea del texto? Ahí siempre son más específicos este tipo de preguntas porque evidentemente están vinculadas con el contexto mismo. Letra A dice idéntica porque Luke era una copia exacta del narrador en su infancia. Letra B, similar porque Luke y el narrador habían vivido experiencias semejantes. Letra C, equivalente porque Luke y el narrador tenían igual valor. Letra D, próxima porque Luke había estado cerca del narrador desde su infancia. Y afín porque Luke y el narrador compartían intereses en común. Se dan cuenta que con la explicación la D y la E no queda tan ambigua en cuanto a si se refiere a tiempo o a espacio. Es importante considerar también la tríada de palabras que se da, en este caso análoga, ¿cierto? Similar, semejantes, pero evidentemente hay que leer el enunciado completo. En el ejemplo, ¿cierto? La alternativa A la descartamos nuevamente en forma inmediata, ya que literalmente en el texto se afirma que Luke no era un calco del narrador, eso ya lo habíamos señalado. En el caso de la alternativa C también se descarta por la explicación que nos da en equivalente, puesto que la palabra, ¿cierto? Valor, en el caso de la C, tenían igual valor, no se ajusta al texto y absolutamente resulta ambigua. No sabemos a qué tipo de valor se refiere. La alternativa D también es incorrecta debido a que no hay ninguna pista en el texto que permita inferir que Luke y el narrador mantenían una relación cercana. Además, difícilmente se pueden haber conocido cuando el narrador era niño. Cuando se refiere a los avances o a los progresos de la medicina, esa es una pista de que el narrador es mucho mayor que Luke. La alternativa E también se descarta a fin, porque los ejemplos que da el narrador no se refieren a intereses, sino a experiencias. En consecuencia, la alternativa B sigue siendo la correcta, similar, porque efectivamente Luke y el narrador son análogos, porque sus experiencias de vida son similares. Pues bien, con esto yo los invito a revisar en primer término, ¿cierto?, la guía número 14 y a realizar los ejercicios para la semana que corresponda. Las consultas, evidentemente, son tremendamente bienvenidas en las clases de Zoom, así que los espero. Muchísimas gracias por su atención.